tenemos que tener claro que el contrato de trabajo en sí es el título y se subdivide como contrato individual de trabajo y contrato colectivo de trabajo. En esta clase, en el semestre, únicamente vamos a ver el contrato individual de trabajo. Posteriormente, ustedes ya van a conocer sobre el contrato colectivo de trabajo. Entonces, para que ustedes tengan bien entendido, que vamos a hablar sobre el contrato individual de trabajo. Disculpe, Y, licenciada, pero no se ve ¿sí? su presentación. Solo nos vemos todos otra vez en una pantalla chiquita. ¿Será que tengo aquí dejar de compartir? Según yo estoy, vamos a ver. ¿Lo ven ahí? No. Sí, le queda. Gracias. Como el tema de hoy es el contrato individual de trabajo, vamos a ver también sus elementos. Cuando yo vaya dando lectura al artículo 18, que se encuentra la definición legal del contrato individual de trabajo, les voy a señalar cuáles son esos 5 elementos. El contrato de trabajo individual de trabajo en el artículo 18 lo define como contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación. Es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra sus servicios personales o a ejecutarle una obra. Personalmente, bajo la dependencia continuada, dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución. Entonces, en esta definición legal, no solo tenemos el contrato individual, sino también tenemos los elementos del contrato individual del trabajo. Y para el efecto, vamos a hacer referencia a cada uno de ellos. Es el vínculo económico, jurídico, económico porque hay una retribución a cambio. Jurídico porque hay derechos y obligaciones que emanan de esa ocasión de la relación de trabajo. Porque es una prestación laboral, porque el trabajador ejecuta un servicio u obra personalmente y esta no puede ser sustituida por un tercero sin la autorización. Es decir, que yo no le puedo pedir favor a mi hermana o a mi primo, ¿verdad? Para que él pueda llegar al trabajo y hacer mis funciones, ¿verdad? Pero sí puedo, eh, bajo autorización, en este caso como catedrática, yo podría dar aviso a la coordinación y decirle, mire, estos asuntos sí los tengo que personalmente, tengo que ir, ¿verdad? Que tengo que cumplir. Entonces yo pido una autorización a la coordinación para que yo pueda ausentarme, pero yo ya en el mismo permiso indico qué persona, qué profesional me va a sustituir, ¿verdad? Pero van a ser en ocasiones muy esenciales y va a ser con la autorización del patrono, pero no toda el trabajo y la prestación de servicio que voy a dar se va a poder llegar a otra persona, ¿verdad? En sustitución, pues ya el patrono ya va a ver qué otra persona puede poner en su efecto para que pueda realizar esas funciones, ¿verdad? Dependencia continuada. Dependencia continuada y dirección inmediata o delegada, es decir, que el trabajador presta sus servicios bajo la subordinación del patrono, pero aquí también contempla que el patrono está obligado a darle y prestarle todos aquellos suministros o herramientas que pueda utilizar el trabajador para que pueda cumplir con esa ejecución de la obra o servicio al que va a prestar o va a ser contratado. ¿Por qué se dice que una dirección inmediata o delegada? El trabajo siempre se va a realizar bajo las órdenes del patrono o de las personas que éste designe. Y, por ejemplo, si yo tengo una oficina jurídica que va iniciando en el 2018
Yo le digo, mira, te voy a contratar como procurador, pero ahorita te puedo pagar únicamente 2.500, ¿verdad? La oficina va creciendo y ya en el 2020 yo ya le digo, mira, ya te puedo dar un contrato de trabajo. ¿Cuándo inicia ese contrato de trabajo y cuándo inicia la relación laboral? ¿Alguien sabe esa diferencia? Yo pienso que la relación laboral, licenciada, buenas tardes. La relación laboral inicia desde el momento en que la persona establece el vínculo con la persona que lo contrata, ¿no? ¿Cuándo se establece ese vínculo? Cuando se habla y se pacta y se redacta un documento en el cual pues se especifique entiéndase, las cláusulas sobre las cuales la persona va a ser contratada y que al mismo tiempo se cumpla con el procedimiento de informar al Ministerio de Trabajo de lo actuado en la fecha correspondiente, una vez se haya firmado el documento. Pienso yo que sí. Ahí me dice usted que inicia la relación laboral. Pienso que sí. ¿Alguien más? Gracias, Sergio. Para servirle, licenciada. ¿Lorena? No sé si estoy bien o mal, Ida, pero yo considero que es cuando se firma el contrato, que se inicia Eh, una relación laboral porque hay algo que respalda. ¿Cuándo inicia el contrato individual de trabajo y cuándo inicia la relación de trabajo? Entonces, licenciada, Eh, el contrato inicia cuando yo estoy conforme, un ejemplo, y firmo sobre los servicios que yo voy a proporcionar al patrón. Bajo las cláusulas que fui contratado, sobre lo que me van a pagar, las prestaciones que voy a tener derecho y el trabajo que voy a desempeñar. Ahí se desarrolla el contrato laboral, ¿no? Y la relación de trabajo, desde el momento en que yo percibo todas las cosas que el patrón no me va a dar para desarrollar mi trabajo. Bien, ¿alguien más? Está Juan Carlos y alguien más me había levantado la mano. Sí, licenciada, fíjense que yo estuve leyendo referente al tema por unos asuntos personales por acá. No sé si entendí mal, pero la relación de trabajo comienza desde el momento que una persona, por ejemplo, empieza a trabajar conmigo. Yo vengo y le digo, mira, fíjate que voy a necesitar que arreglemos carros, por ejemplo, entonces vos vas a ser mi ayudante de albañil y ahí vamos a trabajar los dos. Es ya conforme el ejemplo que usted vio, ya en un futuro, a los 2, 3, 4 años, yo vengo y le digo, mira, viejo, fíjate que estuve investigando y yo tengo que hacer un contrato con vos y tengo que darte prestaciones y todo lo demás. Pero a la hora de que yo quiera darle el contrato y empiece a darle los servicios, hablemos de aguinaldo, bono 14, etcétera, el tiempo atrasado, ese no se puede obviar. Entonces, la relación laboral empieza hasta con el tiempo atrasado y el contrato sería desde el momento que empezamos ya con el documento legal. Así lo entendí yo cuando estuve leyendo acerca del tema. Gracias, Juan Carlos. ¿Lorena? Perdón, Ligda, entonces la relación laboral tendría que ser al iniciar cuando, en el caso que usted nos está dando, tendría que ser cuando inició la oficina jurídica, que inició a trabajar como procurador. Y el contrato a la hora de que ya se llevó a una firma. Sí, eh, sí, por eso hay que diferenciar muy bien el contrato de trabajo y la relación de trabajo, que son distintos, ¿verdad? Entonces, el contrato de trabajo inicia con ese documento escrito o verbal, ¿verdad? Porque son otras formas de la clasificación del contrato, pero desde ese momento es el contrato individual, pero la relación laboral va a iniciar con el hecho mismo de la ejecución de su servicio.
No sé si me voy a entender ahí. Licenciada, entonces, un comparado. La relación de trabajo es el noviazgo y el contrato, Como dijo, disculpe, no bueno, le escuché. la relación de trabajo es el noviazgo y el contrato es el matrimonio. Ah, Dios. El ejemplo. ¿Pienso, pues? Es un Sí, ejemplo, ¿no? ¿verdad? Porque ahí perfeccionan con el contrato civil, ¿verdad? Que contraen los derechos y obligaciones. Esto sería, por ejemplo, que yo contrato a una persona el 2 de agosto, pero le digo, bueno, vas a empezar a trabajar el 15 de agosto. Entonces mi contrato empieza el 2, pero la relación de trabajo empezó el 15, cuando él efectivamente se presentó a trabajar y es una responsabilidad mía pagarle su salario por ese trabajo. Así es. No, Lourdes, yo creo que ahí, no sé si le entendí mal yo, pero usted le dice a la persona que el 2 de agosto empiece, pero el 15 le da el contrato, me dice. No, al revés. El 2 de agosto yo hago el contrato, le pido toda su papelería, pero en el contrato yo dejo consignado que él va a empezar a laborar el 15 de agosto. Ya firmamos como el 13 de agosto y efectivamente el 15 de agosto se presenta. Entonces ya a partir del 15 de agosto se inicia la relación laboral. Pero Sí, el contrato pudo firmarse antes. a partir del 15 de agosto inicia la relación laboral y a partir del 2 de agosto tiene el contrato usted, el contrato individual de trabajo. Así es. Gracias. Hugo, hoy está muy callado. Está en el hospital, licenciada, por eso no le contesto. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Lucía, ok, perdón, sí. No tenga pena, Hugo, no tenga pena con que nos esté escuchando, pero me extrañó que usted siempre participa. Sí, muy bien. Lucía Fernanda. Muchas gracias, licenciada. Solo para confirmar, siempre algo importante creo que sería que la fecha de suscripción del contrato siempre tiene que ser antes de empezar la relación laboral, ¿verdad? No puede ser al revés. Sí, O puede sea, no ser se puede. antes o en el mismo momento, ¿verdad? Ah, ok. Sí, pues no se puede empezar a trabajar y luego ya el contrato, digamos. Por respaldos del trabajador no se podría, ¿verdad? O sea, pero ¿qué pasa? Sí, en la actualidad pasa, ¿verdad? Así como el claro ejemplo que les di, ¿verdad? O el que dijo Juan Carlos. Normalmente en los contratos de trabajo informales muchas veces pasa esto, que incluso pues no se llega a tener el contrato de trabajo como tal, ¿verdad? Por lo que siempre siento que es importante que se respalden con todos aquellos medios de prueba, porque al momento que se tiene esa demanda, quizá si llegara a hacer una demanda en un futuro, ¿cómo se respalda que usted empezó la relación de trabajo en el 2018 y hasta el 2020 tenga un contrato, ¿verdad? Porque no exonera las prestaciones, si en caso no se las pagó, pues no exonera todo esto o en caso de una indemnización, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues debe tener uno los documentos de respaldo o ciertos testigos en algún momento, ¿verdad? Para que usted pueda probar esa relación de trabajo que también se tuvo antes de un contrato individual de trabajo. Astrid y después Guillermo. Buenas tardes, licenciada, Gracias. compañeros. Fíjese, licenciada, de que pues últimamente, bueno, en las empresas por lo general, dan 2 meses de prueba y ahora están optando que hasta después de los 2 meses de prueba, pues se firma un contrato laboral, ¿verdad?
¿Qué pasa en esos casos? Porque, por ejemplo, si llegara a tener un accidente dentro de la empresa o algo así, o sea, ¿siempre cubren ellos? ¿O, o cómo se hace ahí, verdad? Porque si no hay ningún contrato que respalde al trabajador, pero ya va, digamos, a los 2 o 3 meses de prueba, eh, ¿cómo se puede probar de que sí se ha estado laborando, verdad? Gracias. Eh, los periodos de prueba es un medio de saber, ¿verdad? Para el patrono si en un futuro se le puede contratar de forma permanente, ¿verdad? Pero la relación laboral sí inicia desde el primer día que usted empieza a prestar los servicios, independientemente de la figura que les llaman de de este periodo de prueba, ¿verdad? Pero desde ese momento se le puede otorgar ciertos derechos por parte del patrono, ¿verdad? Porque no obstante, no elimina esa protección del trabajador frente a un accidente en el trabajo. Gracias. Ujú. Yo le iba a consultar exactamente sobre eso, qué sucedía en esos casos, ¿verdad, licenciada? Ujú. Como en el caso que exponía que la persona trabajó, inició relación de trabajo y posteriormente, hasta 2 años después, ya firmó contrato. Solo disculpe, ¿cuál es su pregunta? No era eso, pero ya lo aclaré. Sí, ya lo había aclarado usted qué sucedía en esos casos. Bueno, gracias, Lía. Bueno, después de ver los elementos esenciales del contrato de trabajo que se encuentran tipificados en el mismo concepto del contrato de trabajo, tenemos las características del contrato de trabajo que en este pues tenemos varias características de las que podemos mencionar que es bilateral, principal, oneroso, consensual, conmutativo, de tracto sucesivo, poco formalista. Pero de las principales en esta clase vamos a ver solo únicamente 5, que es bilateral porque ambas partes generan, por ocasión de un trabajo, de una relación de trabajo, generan derechos y obligaciones recíprocas. Es decir, la prestación de un servicio a, a través de una remuneración o salario. Es oneroso porque ambas partes reciben una contraprestación económica, es decir, el trabajador recibe un salario y a cambio el patrono va a recibir la prestación de ese servicio. Es conmutativo porque ambas partes conocen desde el inicio de la relación de trabajo cuáles son los requisitos o cuáles son esos derechos y obligaciones a las que se encuentran sujetas entre el trabajador y el patrono. Es de tracto sucesivo porque las obligaciones se cumplen de forma continua en el tiempo. Y es consensual porque se perfecciona con el acuerdo o con el consentimiento del servicio, como ya lo miramos en el artículo 19. Si alguien le puede dar lectura al artículo 19. Con gusto. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte.
pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Gracias. En este artículo definimos ese perfeccionismo del contrato, es decir, la relación de trabajo. Licenciada, ahí está una de las respuestas de la compañera que preguntaba eso, que algunas empresas tienen el vínculo laboral y no han hecho el contrato. Entonces este artículo hace énfasis a ello, ¿verdad? Que lo que ella leyó, pienso que encuadra justo en lo que ella manifestaba. Sí, así es. Sí, esta es la gran diferencia con el contrato de trabajo, ¿verdad? Que en muchas ocasiones, pues, únicamente se tiene la relación de trabajo, pero no se tiene el contrato de trabajo. Y quizá en muchos casos nunca se va a tener, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sujetos de la relación laboral? Se encuentra el patrono, trabajador y representantes del patrono. Si alguien le pudiera dar lectura. ¿Qué artículo, licenciada? Disculpe. Trabajador, artículo 3. Artículo 3. Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. Gracias. Ahí contemplamos la definición como tal de trabajador. En el artículo 2 se encuentra la definición legal de patrono. Patrono, artículo 12, es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Gracias. En el artículo 4 y 5 encontramos los representantes del patrono. Artículo 4. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todos los que estén legítimamente autorizados para aquello. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados con este por un contrato o relación de trabajo. El artículo 5 establece que intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con él o los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución, el presente Código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. No tiene carácter de intermediario y si de patrón, el que se encargue de contrato de trabajadores, de trabajos que ejecuten con equipos o capitales propios. Ahí termina el Gracias. tiempo. Si vemos en cualquier examen que ustedes vayan a tener a futuro, siempre les van a pedir las definiciones del contrato individual de patrono trabajador con base a estos artículos.
porque es la definición legal y más clara que puede existir para poder definirlos. Entonces, eh, muchas veces no les piden que se memoricen, ¿verdad? Pero así como en estas definiciones, sí es importante que nosotros sepamos estas definiciones porque no hay otra, ¿verdad? Está más claro que lo que el Código de Trabajo nos indica. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, gracias, licenciada. Fíjese que yo honestamente le hago la pregunta. Le voy a decir, ya me enchivolé porque está tipificado en la ley. Entonces, a lo que yo quiero llegar es esto. El contrato prácticamente viene quedando como un formalismo y le explico por qué. Porque según lo que yo estoy viendo aquí, son permitidas ambas. Estamos hablando de el contrato o la relación de trabajo. O sea, los está dividiendo a las dos partes. O sea, yo puedo tener gente contratada y puedo tener gente con una relación de trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto el contrato se haría obligatorio? Yo solamente quiero tener una relación de trabajo con alguien. Llego a un acuerdo con la persona, hago una relación de trabajo con él, le digo cuánto le voy a pagar, porque la ley me lo está permitiendo, lo está tipificando y por separado. Sergio, y después ya contesto. Sí, una acotación ahí para Juan Carlos. Yo no sé si estoy bien licenciada, pero pienso que los formalismos que establece el derecho objetivo se deben concretizar para efectos de garantías. Que si bien es cierto, se establece una relación entre una o más personas con el fin de obtener el conocimiento de un servicio para efectos futuros de la norma de cumplimiento, tienen que observarse. Porque una vez la persona contrata a alguien, en norma tiene que registrarse ante el ICS y ante los patronos y ante el Ministerio de Trabajo para poder cumplir con esos mandatos legales que establece la norma. De lo contrario, no existe ese vínculo formal que venga y garantice esta relación para efectos de un reclamo futuros que demande el trabajador. Y por lo tanto, eso es la garantía que respalda también al patrono para exigirle y darle los recursos que el trabajador necesita para trabajar, y por lo tanto el trabajador para hacer lo que en su momento establecen esas cláusulas por las cuales fue contratado. Entonces esa relación sí debe existirse de una manera formal, porque es su razón de ser la existencia de él. Pienso pues. Sí, Esa gracias, muy parte, bien. disculpe, licenciada, solamente voy a debatir un poco. Esa parte yo la entiendo, o sea, el formalismo, las garantías, tanto para el trabajador como para el empleador. Ahora, ¿qué sucede si yo lo que tengo es un negocio de venta de granizadas y hago un convenio con la persona para que me ayude a hacer granizadas y obviamente no le puedo pagar 4,000 quetzales del sueldo mínimo? Pero la ley sí me permite llegar a un acuerdo y tener una relación de trabajo con esta persona y esta persona sabe que yo vendiendo granizadas no le voy a completar los 4,000 que tiene que ganar, pero sí le puedo echar la mano con 1,500, 2,000 que le van a ayudar para mantener su casa, por así decirlo. O sea, yo lo que estoy viendo acá es de que la ley está permitiendo el formalismo y también en cierto punto una relación donde las dos partes están de acuerdo a lo que tienen que hacer y a lo que va a ganar, aunque no esté contemplado el sueldo mínimo. Entonces estoy viendo que la ley permite la relación de trabajo. Y ya en el contrato, sí, ahí ya se expone el sueldo de la persona. Esa es ahí quiero llegar yo. Solo sí, recordémonos que hay trabajos formales y trabajos informales. Y los trabajos formales, por regla general y obligatoria, deben de cumplir con todos aquellos requisitos que el Código de Trabajo nos señala, ¿verdad? Y nos obliga, que dentro de ellos va a ser la existencia de un contrato de trabajo, va a existir la previsión social o la higiene, que vamos a ver más adelante las obligaciones y derechos de ambos, ¿verdad? Pero por regla general hay trabajos formales e informales, ¿verdad?
Usted me está hablando de un trabajo informal como la venta de granizadas. Ahí son otros requisitos que usted no va a contemplar como una empresa, ¿verdad? Pero una empresa sí obligatoriamente tiene que tener contratos de trabajo. Y si no existe, también aquellas autoridades que se encargan de revisar y regular todos aquellos derechos y obligaciones del trabajador a través del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Pero no me puedo escudar que porque tengo una empresa de seguridad, todos les voy a contratar por una relación de trabajo. Tienen que tener su contrato individual de trabajo porque para que yo pueda crear esa empresa voy a tener ciertos requisitos que la ley me establece y que debo de cumplir, ¿verdad? Licenciada, solo a forma de agregarle un poco. Entonces, ¿cómo quedan? Le hablo acá de mi pueblo, del pueblo donde yo vivo, donde está la asociación de mototaxis, donde ellos, el patrono les da un taxi, ellos pagan su gasolina, pagan una cuota y ellos mismos hacen su sueldo. Y le aseguro que muchos no llegan a los 4.000 que supuestamente tendrían que ganar. Pero es una asociación formal de mototaxistas, donde hay dueños de taxis que tienen a su cargo empleados, pero los empleados se la rebuscan para llegar a tener dinero. Pero si es una sociedad de mototaxis como tal, me está hablando que deben de estar a través de una escritura pública, inscritos en la SAT, No, es en un registro asociación, mercantil. pero está registrada en la municipalidad. Pero son Ujú. dueños, varios dueños. Haga de cuenta, usted tiene su taxi, usted es propietaria, compra su taxi, tiene que pagarle una línea a la municipalidad y desde ese momento usted entra a la asociación de taxistas. Pero usted como propietaria del taxi, pagándole a la municipalidad, usted contrata a una persona, pero esta persona tiene que darle una cuota diaria a usted, tiene que costearse su propia gasolina y sacar su propio sueldo. Y aún así pagan un derecho en la municipalidad, los dueños de los taxis. Y ahí no veo yo por ningún sitio el Ministerio de Trabajo involucrarse cuando no estoy viendo nada, nada. Ahí no hay un contrato para empezar con ninguno de los taxistas. Usted consigue a alguien que quiera manejar hoy, pues ese le maneja hoy. Mañana ese no le quiere manejar, consigue a otro que le quiera manejar, pues va a manejar otro. Y así es como se van. No hay ni un contrato laboral, solamente es en el día que usted me prestó el taxi a mí para irlo a trabajar, yo tengo el compromiso de darle a usted 250 por ese día, por el alquiler del taxi, llamémoslo así, y allá está en mí si yo logré hacer pisto para mí o solo para usted. No veo ningún tipo de formalidad, a pesar de que la municipalidad está enterada de eso. ¿Brenda? Y da solo una consulta. En nuestra Constitución, en los derechos sociales mínimos de la legislación de trabajo, en la literal A dice derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. En ese caso, podría, digamos, lo que dice Juan Carlos, realmente con ellos no hay un contrato de trabajo, pero sí hay una relación laboral, pero esa elección de la persona que digamos que va a ir y va a tener un trabajo informal, por así decirlo, porque si por un día le van a pagar una cantidad que quizás no va a ganar en una empresa con un contrato, y la va a sacar en un día lo que tal vez va a ganar en una empresa en tres, aunque ahí sí que trabaje más duro, pero es una elección que la persona está haciendo, aunque no exista un contrato, un formalismo de un contrato. Sí, así es. Y también recordemos que las municipalidades únicamente van a autorizar esa regulación del transporte, ¿verdad? No están regulando las relaciones laborales como tal de los taxistas, ¿verdad? Únicamente van a autorizar ese servicio que van a prestar ellos, ¿verdad? Nelson. Lo que sucede, bueno, pienso pues de que, o lo que he leído, que una asociación es muy diferente que una sociedad, porque una asociación no tiene ánimo de lucro, si no estoy mal. En cambio, la sociedad anónima sí. Esa es la diferencia. Sí, muy bien. Gracias.
Sí, para diferenciar, ¿verdad? Como les decía, hay trabajos formales e informales que cada uno de ellos pues tiene establecidos los requisitos para poder ejercer como tal, ¿verdad? Y en cuanto a las municipalidades que aceptan este tipo de transporte, únicamente les está otorgando los permisos, concesiones u autorizaciones conforme al reglamento de transporte, ¿verdad? No están regulando y no pueden ellos más allá tampoco de venir y regular las relaciones de trabajo porque para ello está un Ministerio de Trabajo. Y también como decían, si no está inscrito a través de una SAT, a través de los requisitos formales, pues ya será elección del trabajador si en algún momento pues él considera oportuno demandar y esclarecer, pues acordémonos que entre otros aspectos, el actor o el trabajador tiene la obligación de probar tres elementos: relación laboral, ventajas económicas y horas extraordinarias. Entonces va a ser el trabajador quien va a probar esa relación que indica tener, ¿verdad? Como taxista, él indicará a través de las pruebas, pues verificar esa relación de trabajo, pero sí, a eso ya es discrecional de la persona, ¿verdad? Y aprovechando esos aspectos de la relación de trabajo, del contrato individual de trabajo, la Corte de Constitucionalidad pues ha mencionado estos tres elementos o tres aspectos que el trabajador debe de probar, que es la existencia de la relación alegada, las horas extraordinarias laboradas y las ventajas económicas. Para que, si yo les pregunto cuáles son esos tres aspectos que la Corte de Constitucionalidad ha señalado que debe probar el actor, porque se había dado el caso de que únicamente interponen las demandas, ¿verdad? Sin ningún medio de prueba. Entonces dicen que el patrón no se defienda, ¿verdad? Pero ya en reiterada jurisprudencia, pues asentaron que esos son los únicos aspectos que va a probar la parte actora al momento de interponer una demanda. No sé si les quedó claro esos aspectos. Guillermo, Disculpe, ¿indicó relación laboral? los ¿Cuáles tres son los aspectos, ¿no? aspectos? Por favor. Les voy a leer este párrafo de lo que ha indicado la Corte de Constitucionalidad. Esta Corte sostenía el criterio referente a aquel que corresponde al actor o demandante probar obligatoriamente la existencia de la relación laboral alegada. Ese es el número uno. Número dos, las horas extraordinarias laboradas. Y tres, las ventajas económicas. Juan Carlos. Yo sigo dándole vueltas al asunto. Vea, licenciado, como abogado defensor, después de lo que expuso la compañera Lorena, la persona que trabajó conmigo aceptó las condiciones, un sueldo bajo, sabiendo por qué. Ella estuvo contenta conmigo, ganaba 2,000 quetzales, se daba todavía lujos. Termino empleitado con esa persona, yo como empleado, y después va a ir a demandarme que yo le debo un pistal de 5 años que trabajó conmigo porque no le pagaba el sueldo que era, no le di prestaciones. Conmigo al principio estuvo bien, estuvimos contentos, hasta salíamos a echarnos la cerveza juntos, pero después terminó empleitado, me puede demandar. ¿Cómo defiendo yo, como abogado defensor, a un patrono si no hay ninguna constancia de lo que él y yo hablamos? O sea, de lo que el patrón habló con el empleado en su momento. Ya después él llegó a decir un montón de cosas y que yo le debo un dineral por esos 5 años, que yo solo le pagaba 2,000, que nunca le di vacaciones y todo. Entonces viene el patrón, me busca a mí y me dice, mire, defiéndame porque yo con él llegué a ese acuerdo en aquel entonces y hoy resulta con que quiere que dice que yo le debo no sé cuánto porque no le daba todas las prestaciones. ¿Cómo se defiende eso que la compañera Lorena leyó de que la persona pues estaba conforme con lo que le iban a dar y ya después en una demanda resulta con que anda diciendo otra cosa?
¿Lourdes? Solo vamos al final contesto. ¿Lourdes? Lourdes, su micrófono no lo encendió. Ay, perdón. Yo tengo tres acciones, dos comentarios que quisiera ponerle en la mesa. Cuando habla de las acciones que la Corte está pidiendo que debe probar el trabajador que está haciendo una demanda, habla de las horas extraordinarias laboradas, pero no habla de la jornada continua. La jornada normal, ¿esto es por algo en especial? Como todas esas horas extraordinarias es fuera de la jornada laboral, ¿verdad? Entonces usted va a reclamar el pago de todo lo que usted trabajó fuera del horario laboral, ¿verdad? Además del ordinario. Además del ordinario. Ya. Siempre que Y cumpla ciertos requisitos, ¿verdad? Porque usted puede decir que laboró de 7 de la mañana a 8 de la noche, porque el marcaje está así, ¿verdad? Porque muchas veces por la distancia de su casa, ¿verdad? Tiene que llegar a las 6 para poder estar antes del horario, ¿verdad? Entonces muchas personas pues marcan antes y hoy se van después, ¿verdad? Esperan a que el tráfico pase, ¿verdad? Entonces muchas veces dicen, mire, es que yo trabajaba de 6, de 7 de la mañana hasta las 8, 9, pero el trabajo no era efectivo porque se sentaba hasta las de 8 a 5, ¿verdad? Entonces todas esas horas extraordinarias las debe de probar y deben de ir con el visto bueno del jefe inmediato. ya, yo tengo mucho personal que llega así, llega como entre las 5 y 6 de la mañana y desayunan ahí, duermen ahí y a las 7 que empiezan el trabajo, pues ya están ahí, pero desde que entran, marcan. Y pues todos salen mucho más tarde, pero las horas extraordinarias son las de después de la jornada, eso sí ya está normado, no antes. Sí, ahí como la Corte de Constitucionalidad indica claramente, él debe de probar eso, ¿verdad? Si yo trabajé 2, 3 horas, 5 horas diarias fuera del horario establecido, debo de probar cómo las trabajé, cómo las laboré, ¿verdad? Si fue efectivo, qué hice, me asignaban nuevas tareas, o son las tareas que han sido siempre asignadas, ¿verdad? Y que en ese caso, pues la obligación mía es en el tiempo efectivo, pues cumplir con esas obligaciones, ¿verdad? Con esas tareas. Gracias. Carol, Buenos días, licenciada. Fíjese que también, o sea, comentando lo que Juan Carlos dice, yo lo entiendo a él y le comprendo lo que él quiere tratar de decir, pero también las mismas empresas a veces son bien mafiosas, porque fíjese que yo he visto con mi hermana, o sea, ella demandó, creo que la palabra, en el Ministerio de Trabajo porque le cambiaron, o sea, la contrataron como médico. Después le dieron un horario, después se tenía que presentar, tenía que pushar para salir, para marcar, total que era un contrato simulado. Entonces se le presentó a la empresa que no era así, entonces lo que hicieron fue, bueno, entonces no le vamos a pedir que venga, pero le vamos a bajar el sueldo. Entonces ella dijo, ¿por qué? Porque no me pueden bajar el sueldo porque yo estoy haciendo lo mismo. Y después, bueno, total que se llegaron a un momento en que no hubo otra opción que poner la demanda aquí en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo lo que hicieron fue que se demandó al representante, no, se demandó al representante legal, pero resulta que quien tenía el contrato era la empresa y total que ellos así se juegan también. Y hay que volver a empezar otra demanda a la raíz de que hay que demandar al que realmente es. Total que al final yo entiendo que todos tienen su parte, pero también todos como que algunos chanflean ese asunto, ¿verdad? Porque tiene uno que conocer bien quién lo contrató, revisar bien su contrato, porque muchas empresas grandes, o sea, hacen eso que al modo de que cuando uno ya llega y ella demandó a esa señora, la señora se lavó las manos y dijo, yo no era, es la empresa. Entonces al final
Hay que entender muy bien esto para estar seguros a quién va uno a demandar si fuera en ese caso necesario, ¿verdad? Esa era mi Sí, participación. sí, gracias, Carol. Y que es importante, pues, que en la sentencia, si en algún momento indica que no procede la demanda laboral porque no era la persona demandada, siempre que dejen a salvo su derecho, ¿verdad? Para que a partir de ahí pueda iniciar la demanda y no indiquen que ya prescribió, ¿verdad? Ahora con Juan Carlos es importante también ahí sobre el taxista, ¿verdad? Es importante que él cumpla con todos los elementos de una relación laboral, ¿verdad? ¿Cómo va a probar esa relación laboral que se tuvo? Si no la prueba, definitivamente que en los juzgados de trabajo va a ir la demanda sin lugar, ¿verdad? Si no prueba estos 5 elementos que acabamos de ver, que es una dependencia inmediata, un vínculo económico jurídico, una prestación personal, una dirección inmediata delegada, retribución. Si no prueba con estos 5 elementos la relación laboral, no puede haber una demanda favorable para la persona, ¿verdad? Eric y después Sergio. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Licenciada, disculpe, viera de que yo igual, pues aquí estoy batallando y tratando de entender algo en relación con lo que manifiesta el compañero Juan Carlos. Siendo yo una persona que tengo aproximadamente una manzana de terreno y vengo yo contrato a 2 personas, o sea, que trabajen conmigo, pero más yo no tengo registrado una empresa o o un vínculo de relación que yo sea como una empresa, que yo sea como patrono. Entonces ellos trabajan conmigo aproximadamente 1 año o 2 años y después de cierta situación, pues ellos me demandan y piden a que yo les pague ciertos incentivos o yo qué sé, pero mientras yo no esté registrado como una empresa o que yo sea propietario o patrono de una empresa, pues, ¿qué procede en ese caso, licenciada? Pues también me causó la duda con lo que decía Juan Carlos, ¿va? Vengo, yo pongo mi venta ahí de helados, de granizados o algo así, y contrato a una persona que me ayude, ¿va? O sea, no es un contrato, sino que solo es entre palabras, que me ayude y hay días que llegue, hay días que no, pero al final de cuentas, pues me demanda con esto, pero yo no tengo algún vínculo de ser parte o ser patrono de una empresa. ¿Qué procede en ese caso, licenciada? Debemos de evaluar los elementos que concurren en esa relación que ustedes tienen, ¿verdad? Concurre, como me están diciendo, no se presenta siempre, únicamente va unos días. Entonces, se llegará a existir esos 5 elementos para que como el juzgador pueda tener todas esas presunciones legales y humanas para determinar que sí existió una relación laboral. No, No se puede determinar únicamente con el simple hecho de presentar una demanda e indicar eso, ¿verdad? Sino que, como ya les indiqué, la relación laboral alegada se debe probar a través de ¿qué? De los elementos que se dan en un contrato individual de trabajo. ¿Y alguien más? Yo creo que alguien estaba ahí, Nelson. Solo que el micrófono. Sí, Ligda, como usted estaba diciendo, ahí no procedería la demanda, aunque ellos vayan a pedir un montón de dinero al juzgado de trabajo, si ellos no tienen cómo comprobar esos 5 elementos o los 3 esenciales que usted dijo, no, por gusto, porque el juez no le daría trámite, más que todo, la sentencia saldría a favor del patrono o de la persona que dicen de que trabajó. Sí, muy bien.
Sí, si no concurren esos 5 elementos y no hay unos medios de prueba que esclarezcan esa contratación o esos elementos del contrato de trabajo, es imposible que uno como juzgador, únicamente con la demanda y únicamente con lo que se me está indicando, yo pueda valorar a través de esas, como les digo, hay presunciones legales y humanas. Y a través de ello no puedo yo declarar una relación de trabajo si no me presentan todos esos medios de prueba, ¿verdad? Esas constancias que necesito esclarecer para que se tengan estos 5 elementos. Sergio. Sí, licenciada, en esa línea tengo esa duda yo relacionada a lo que decía Juan Carlos. Si bien el hecho de que una persona adquiera una línea en la municipalidad y esta persona se dedique, póngase, compró 10 líneas y por lo tanto tiene 10 vehículos. Y esos 10 vehículos, por lo que le entendía Juan Carlos, los renta a 10 personas diferentes por el día. La persona adquiere el vehículo, paga la cantidad de dinero X y aparte de eso le pone el combustible y saca su salario. Yo pienso que a mi juicio, desde el momento en que la persona es autorizada por la municipalidad de desarrollar las líneas, él tiene responsabilidad directa al momento en que él como responsable en la práctica dirige y controla esos vehículos que tiene a su cargo y por lo tanto se vuelve patrono y al ser patrono estaría obligado también a declarar estos servicios ante el ICS y la SAT, porque de lo contrario, ¿quién lo estaría auditando a él, pienso yo? Sí, en ese sentido, si compro 10 vehículos o 10 taxis, contrato a todas las personas, les impongo un horario, les doy órdenes, están ante una subordinación, les asigno rutas, les pago un salario, los superviso, ¿se concurren con todos esos elementos? Ya ahí pues prácticamente si concurren esos elementos, el patrono en pocas palabras es el dueño de los taxis. Exacto. Y por lo tanto yo me vuelvo un trabajador de él. Y al establecer ese vínculo que usted manifiesta y a esa relación, se toma como una situación continuada, ¿no? Sí. Si concurren todos esos elementos, se convierte en un patrono, ¿verdad? Un patrono trabajador con ocasión de una relación de trabajo. Pero en el caso de Eric, me decía que algunos días sí, otros no, es un trabajo informal. Si no concurren los elementos, no pueden demandar, bueno, podrían demandar, ¿verdad? Que el juzgador en su momento vaya a declarar con lugar o no la demanda, pues no concurren, ¿verdad? Con los elementos. ¿Alguien más? Entonces ahí se pierde la buena fe, licenciado. El principio de buena fe, que ese también lo vamos a ver más adelante, pero ya como los principios propios del contrato individual de trabajo. Sí, porque bien lo decía usted, la primacía de la realidad, los hechos prevalecen sobre lo documentado. Exacto. Gracias. Seguimos con, bueno, las características ya las de los sujetos también, los derechos y obligaciones de los patronos, de las partes, perdón. A partir del artículo 61 encontramos las obligaciones del patrono. Si alguien le puede dar lectura únicamente a 3, porque tenemos regulados varias obligaciones. Tenemos hasta el inciso ñ, pero vamos a únicamente dar lectura al artículo 61 con 3 incisos. Si alguien le da lectura a las obligaciones del patrón. Artículo 61. Capítulo quinto. Obligaciones de los patronos. Artículo 61. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social,
son obligaciones de los empleadores. A. Enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de las autoridades del trabajo del lugar donde se encuentra la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener estos datos. 1. Egresos totales que hayan tenido por conceptos de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. 2. Nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante dicho año. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso, sea mandado a imprimir los formularios que estimen convenientes auxiliando a los pequeños patronos o a los que carezcan de instrucción para llenar dichos formularios correctamente o de alguna otra manera. Las normas de este inciso no son aplicables al servicio doméstico. B. Preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en ese caso. Y C. Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose del maltrato de palabras o de obras. Gracias. En el artículo 62, si pueden dar lectura a únicamente 3 de las prohibiciones de los patronos. Artículo 62. Se prohíbe a los patronos, inciso A, inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. Inciso B, exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general. Inciso C, obligar o intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medio que se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos legales a que pertenecen o a ingresar a unos o a otros. Gracias, Astrid. En el artículo 63 vamos a ver las obligaciones, pero de los trabajadores. ¿Lo leo yo, licenciada? Sí, gracias. Gracias. Artículo 63, obligaciones de los trabajadores, capítulo 6. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en la ley de previsión social, son obligaciones de los trabajadores. A. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad queda sujeto en todo lo acontecido al trabajo. B. Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. C. Reunir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se le faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. D. Observar buenas costumbres durante el trabajo. E. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. F. Someterse Gracias. Con esas únicas, gracias. Así pasamos a la prohibición de los trabajadores en el artículo 64 y también si pudiéramos dar lectura únicamente 3. Muy bien. Artículo 64. Se prohíbe a los trabajadores a. Abandonar el trabajo en horas laborales sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. B.
hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento propaganda política o contraria a las instrucciones democráticas creadas en la Constitución, o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad de conciencia que la misma establece. Si C, trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de droga, estupefaciente o en cualquier otra condición anormal análoga. Si vemos en estos artículos tenemos regulados los derechos y obligaciones de tanto de los trabajadores como de los patronos, pero también no estamos exentos a todas aquellas que se obliguen a través de un reglamento interno o un pacto colectivo, ¿verdad? Antes de finalizar la clase les voy a dar la tarea número 1 de este semestre. Para que la misma sea entregada como fecha límite para el día viernes. No sé si logran ver la tarea en la pantalla. Sí se ve. Gracias. Se las voy a mandar también al grupo. No sé si todos tienen acceso a la plataforma, porque por medio de la plataforma es la única vía pues, por la que voy a aceptar la tarea y no podrá haber fecha o una prórroga porque tenemos estos 5 días para que, o 6, para que puedan realizarla y poder entregarla. Tengo aquí primero Alan, después Lourdes y después Sergio. Alan. Bueno, vamos con Lourdes. Gracias. Yo sé que vamos a llegar ahí en algún momento del temario a la terminación de los contratos de trabajo, pero para mí es importantísimo que todos sepamos en el artículo 77, el numeral A, dice cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria o a la calumnia o a las vías de hecho en contra de su patrono o los representantes de este en la dirección de labores. El inciso C, cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecuten sus labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria o a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de este en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la convivencia y armonía para realización del trabajo. Qué importante para mí porque todos tal vez salimos, tomamos café, nos juntamos con los compañeros y hablamos, la constante es hablar mal del jefe, ¿verdad? Y no importa quién sea el jefe o de las acciones que se hagan en la empresa, independientemente de cuán buen jefe tengamos o cuántas buenas cosas se hacen en favor del colaborador, eso no tiene importancia, sino lo que importa o lo que más resuena es cuando uno como jefe dice que no a algo, ¿verdad? Dice a una medida o a implantar algo que solo beneficia a una persona. Entonces hay muchas,
crisol de responsabilidades que se dicen que tienen los jefes, pero también los tenemos como trabajadores. Y uno de esos es pues respetar a la persona que nos da el contrato, ¿verdad? Que nos está dando ese beneficio de contrato. Eso lo quería sacar de mi corazón. Gracias. Sí, licenciada, lo que dice la compañera, bueno, está bien, es su punto de vista, ¿verdad? Pero hay empresas que en determinado momento, póngase en el caso mío, cuando yo firmé un contrato, eh, las cláusulas son claramente definidas e incluso los compromisos de guardar el secreto en que se elabora en esa institución por lo que se hace, por aspectos de la competencia, ¿verdad? Que si bien es cierto, pues las cláusulas están claramente definidas en cuál es la conducta y el proceder y actuar de las personas que están siendo contratadas para con la empresa. Está claramente definidas esas cláusulas y por lo tanto uno, incluso al momento de ser rescindido el contrato, dice claramente que se reserva ese de no tomar acciones legales y no divulgar la información que tuvo a su gobierno y todo lo habido y por haber que venga a ocasionarle un desgaste o un daño a la organización que lo haga uno por el simple hecho de que fue despedido, ¿verdad? Y no obstante le hayan pagado todas sus prestaciones, ¿verdad? Entonces todo eso debe quedar claramente en un contrato que si bien es cierto es un formalismo, como bien lo decía usted, que garantice tanto al patrono como al empleador o al empleado esa conducta correcta proceder dentro y fuera de su organización. Eso es lo que es la buena fe y está aplicado en el artículo 20, perdón, del Código de Trabajo. Si mal no estoy, como bien lo decía la licenciada, que se observa esa lealtad de 2 días. Solamente, licenciada, gracias. Muchas gracias, les agradezco mucho Sergio y Lourdes por sus aportaciones. Y que son conductas, ¿verdad? Que muchas veces se tienen por parte de los trabajadores, ¿verdad? De esas, ahí sí que es perder tiempo, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿verdad? Y al final del día, pues el jefe es el malo o tal vez han tenido aunencia con él, ¿verdad? De permitirles eso, pero cuando ya se debe de poner un alto, pues tal vez en ese momento se ve como mal al jefe, ¿verdad? Pero, pero no es recíproco, ¿verdad? O tal vez no es eh, ese valor, esos son los valores que se deben de tener, ¿verdad? O de ser un poquito empáticos con el jefe, ¿verdad? En esas situaciones. Ya les mandé la tarea ahí al chat, entonces es para que nosotros podamos identificar esos elementos de contrato de trabajo que ustedes tengan de conocimiento en cualquier caso real, ¿verdad? Para que puedan ustedes también identificar, ¿verdad? Y saber el por qué son elementos que se puedan dar y fundamentar la respuesta, ¿verdad? Gracias. Si no tenemos dudas, pues finalizamos con la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho a todos por su atención y por esos comentarios que son válidos y que son muy acertados a la clase, ¿verdad? Lick, Gracias. disculpe. ¿Sí? Gracias a usted también. Es que fíjese que yo no estaba cuando pasó lista porque se me estaba yendo mi internet, que aquí en la casa se estaba yendo la luz. No sé si hay necesidad o Carol Gutiérrez es Carol. mi nombre. Ajá. Ujú. Carol Buenas Gracias, tardes. gracias. Yo también tuve problemas para conectarme. Mi nombre es María Eugenia Hidalgo. Igual yo, licenciada, entré ya cuando estaba terminando de pasar la asistencia, Sofía López. Igual yo, Lista, Esther Juárez. Solo, disculpen, es que no escuché antes a... ¿Está Carol? María Y Eugenia después, Hidalgo. María Eugenia Hidalgo. Esther Después Kenneth está Juárez. Sofía López. Después, no sé quién me habló ahorita. Esther Lester. Kenneth Ana Juárez. Eloísa Valencia.
Solo les voy a encargar que la asistencia la voy a pasar siempre al inicio o si tengo en alguna otra oportunidad después, pero sí deben de estar presentes para cuando yo la diga, si no vamos a interrumpir la clase, ¿verdad? Muy bien, disculpe, licenciada. Bueno, yo soy Ana Eloísa Palencia, porque sí, yo creo que no me tomó. Gracias. Ya les apunté, gracias. ¿Quién me habla? Angelina Miranda Guzmán. Sí, ya está. Gracias, licenciada. Feliz tarde, feliz Se descanso. cuidan, feliz tarde, gracias igualmente. Se Gracias, cuidan. licenciada. Feliz fin de Gracias, semana. Vicky. Feliz tarde. Feliz día, Feliz Erika. tarde. Bendiciones. Gracias, Feliz tarde, bendiciones. Erika. Gracias, Gracias. Linda. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Buenas tardes, licenciada. Buen fin de semana. Gracias. Feliz tarde, Hugo, que todo esté muy bien.